Lumbalgia mecánica aguda, ¿qué es y cómo tratar de solucionarla? La lumbalgia mecánica es simplemente dolor muscular en la zona lumbar, es decir, un dolor que puedes tener en lo que se llama como los riñones. Cuando, por ejemplo, y esto lo hemos escuchado seguramente en muchas ocasiones, cuando una persona dice me duelen los riñones o me duele la zona de abajo de la espalda, me duelen los costados, me duele la zona lumbar, eso simplemente es lumbalgia, ¿vale? Dolor muscular en la zona lumbar. Y la lumbalgia mecánica es simplemente dolor lumbar cuando hacemos algún tipo de movimiento, ¿vale? Mecánica es movimiento en sí. Entonces, lumbalgia mecánica es, por ejemplo, me duele la zona lumbar o me duelen los riñones, entre comillas, cuando me agacho, cuando camino, cuando hago algún tipo de ejercicio, algún tipo de deporte o de movimiento, y en consecuencia de todo ello, pues tengo esa sensación de dolor que es incómoda, que es limitante. ¿Y cómo podemos solucionar en este caso una lumbalgia aguda? Imagínate que ayer quisiste coger algo de peso o coger las bolsas de la compra, que te agachaste hacia adelante, que querías hacer algún tipo de movimiento y zasca, como se suele decir, apareció ese dolor limitante, ese dolor incapacitante que tanto te ha afectado durante pues, las últimas horas y que incluso te ha pasado en alguna otra ocasión. Pues básicamente cuando hablamos de dolor lumbar o de lumbalgia mecánica aguda, lo más recomendable o lo que deberías de hacer en este caso, si estás pasando por este momento de crisis aguda de dolor, de donde no te encuentras del todo bien, yo en lo personal te recomiendo por una parte que hagas reposo relativo durante, por ejemplo, un día o un par de días para ver cómo te encuentras, para ver cómo te notas o te sientes después de esa lumbalgia mecánica aguda. Y con reposo relativo no me refiero a que estés todo el día tumbado en la cama sin moverte y sin hacer absolutamente nada. Me refiero a que en la medida de lo posible, pues trates de no caminar mucho, trates de, si puedes, no ir a trabajar, si es fin de semana sería lo ideal, sería genial, o incluso si tienes que hacer, o imagínate que tienes algún evento, como puede ser una boda, como tienes una carrera, como tienes un evento de senderismo, lo que fuese, intenta durante un par de días al menos tratar de no moverte tanto en la medida de lo posible, ¿vale? Si puedes, pues tratar de reposar en el sofá, en la cama durante unas horas, luego tratar de caminar o moverte un poquito pero por casa, luego tratar de hacer pues algún movimiento suave, ligero que puedes hacer en la cama, que puedes hacer en el propio sofá, en la silla, etcétera, etcétera, y a eso trate de combinarlo con pues algunos ejercicios de respiración diafragmática, que si no sabes cómo se realizan los ejercicios de respiración diafragmática, en mi perfil de Instagram o si no aquí en mi canal de YouTube tienes algún vídeo explicativo donde te digo exactamente cómo realizar esos ejercicios de respiración diafragmática, que te van a ayudar a que el dolor se vaya aliviando, que se vaya calmando conforme vayan pasando las horas y que esa lumbalgia mecánica que tienes aguda, pues poco a poco vaya mejorando y que al cabo de unos días te vayas encontrando bastante mejor. Entonces, en primer lugar, reposo relativo durante un día o un par de días. A partir del segundo o tercer día sí que sería recomendable, en la medida en la que tu cuerpo te lo permita, que empieces a caminar, que empieces a moverte un poquito más o a retomar tu vida normal, ya sea de trabajar, ya sea de ir a recoger a tus hijos, ya sea de coger el coche, de salir a comer fuera, de lo que te apetezca, tratar de hacerlo en la medida de lo posible. En estos momentos sí que es cierto, cuando tenemos una lumbalgia mecánica aguda, que si en algún momento tienes un dolor más desorbitado, más grande de lo normal, bastante molesto y bastante incapacitante, si puedes tomarte alguna pastilla, algún medicamento antiinflamatorio, analgésico, etcétera, etcétera. Siempre y cuando, y esto yo sí que te lo recomiendo en lo personal, siempre y cuando sepas los efectos secundarios de cada tipo de pastilla. ¿Por qué? Porque habrá pastillas, lógicamente, y seguramente lo sabrás, que no te sienten tan bien, otras que a lo mejor te la tomes y tenga un efecto inocuo, es decir, que no notes prácticamente nada. Entonces, aquí lo mejor es que tomes la mínima cantidad de pastilla que te dé los mayores beneficios o al menos que te ayude a reducir o aliviar ese dolor y que puedas funcionar bien el resto del día, ¿vale? Entonces, si puedes, en la medida de lo posible, trata de tomar, imagínate, en vez de una pastilla entera de ibuprofeno, paracetamol o lo que sea, trata de tomar media pastilla para ver si con eso ya van notando esa mejoría, ¿vale? Y si no, pues tomas un poquito más, que no pasa absolutamente nada. Pero trata, eso sí, y como recomendación personal, de no estar dependiendo de las pastillas a diario para este tipo de episodios de lumbalgia, porque una vez que se solucione, entre comillas, el problema o se alivie el dolor, si dependemos de las pastillas, seguramente va a volver a aparecer o va a volver a pasar lo mismo. Entonces, y para resumir, en un episodio de lumbalgia mecánica aguda, lo que tienes que hacer es reposo un par de días o 3 días en función de tú cómo te vayas notando, hacer respiraciones diafragmáticas desde el inicio, desde el primer día y algunos movimientos suaves en la medida en la que tu cuerpo te permita. Si no puedes moverte o te duele mucho, por ejemplo, en la zona lumbar, la cadera, glúteos y demás, lo que puedes hacer es algún ejercicio, por ejemplo, imagínate de mover un brazo para allá, de girar el cuello hacia un lado y hacia el otro, de juntar las escápulas o los omóplatos, ¿vale? De girar un poquito
poquito el cuerpo hacia un lado y hacia el lado contrario. Eso te va a ayudar mucho a que el cuerpo poco a poco se vaya poniendo en funcionamiento y que no se produzca ningún tipo de atrofia, por ejemplo en los músculos, que luego se te dificulte el tema de caminar, de agacharte, de coger las bolsas de la compra, de trabajar, etcétera, etcétera. Así que ya lo sabes. Primero, reposo relativo. Si necesitas en algún momento, porque el dolor sea muy intenso, tomarte una pastilla, puedes tomártela sin abusar de ellas y sin estar todo el día tomando pastillas. Y en tercer lugar, haz respiraciones diafragmáticas o ejercicios de movilidad suaves que puedes hacer perfectamente en la cama. Y no me refiero a estiramientos, porque es posible incluso que con los estiramientos notes más dolor todavía o que te notes peor dependiendo del tipo de estiramiento que hagas, pero sí ejercicios de movilidad articular, que si no sabes qué ejercicios hacer, en mi perfil, como te digo, de Instagram, por ejemplo, de @fergallar_, tienes algunos ejemplos que te pueden servir de ayuda. Y si necesitas alguno otro, pues también me lo puedes preguntar, que no hay ningún tipo de problema por ese lado. Y una vez que te vayas recuperando de esa lumbalgia mecánica aguda y vayas haciendo vida normal, lo más recomendable es que retomes, si lo estabas haciendo ya o si no lo estabas haciendo, que empieces a hacer ejercicio físico de fortalecimiento de la musculatura, de movilidad articular, para que te ayude a que ese episodio puntual que has tenido de lumbalgia mecánica aguda, pues no te ocurra en el futuro, me refiero, porque hay, y esto me lo encuentro yo a diario con muchas personas, hay muchos casos de gente que ha tenido un episodio de lumbalgia, y con esto no quiero que te entre el pánico, que te entre el miedo en absoluto, pero hay gente que por no cuidarse después de haber pasado por una crisis, un episodio agudo de lumbalgia mecánica, no se cuidan, no hacen ejercicio, no hacen deporte, no cuidan la alimentación, etcétera, etcétera, y al cabo de unos días, unas semanas o unos meses vuelven a tener el mismo episodio, incluso un episodio todavía peor en cuanto al dolor y en cuanto a la limitación. Así que, y para evitarnos problemas en el futuro, para curarnos en remedio, como se dice, trata de, una vez te hayas ido recuperando de ese dolor y te vayas encontrando mejor, empezar a hacer ejercicio. Si no lo hacías, como te digo, y si lo estabas haciendo, pues retomarlo, adaptando siempre, eso sí, los pesos o el tipo de ejercicio a la situación con la que partes ahora. No te pongas de un día para otro, si vas al gimnasio, a hacer 100 kilos o 150 kilos de un ejercicio súper difícil, porque no tiene ningún tipo de sentido. Pero si lo vas retomando poco a poco, no va a haber ningún tipo de problema, ¿vale? Así que nada, espero que te haya gustado, espero que te haya servido de ayuda. Y si tú también quieres mejorar tu lumbalgia mecánica, si quieres mejorar y cuidar tu espalda para evitar estos dolores lumbares tan limitantes y tan intensos, suscríbete al canal para no perderte ninguno de los demás vídeos que se vienen por delante, porque la verdad que se vienen vídeos muy buenos y que te van a ayudar un montón. Así que nada, que tengas muy buen día y suscríbete al canal. Un saludo.